Hola, saludos a todos. Vamos a hablar del tratamiento de patología esofágica y gástrica. Vamos a empezar primero con esófago y terminando con estómago. Bien, en cuanto a la acalasia, recuerden qué es lo que pasa en la acalasia. Ahí vamos a ver que hay un problema a nivel del esfínter esofágico inferior, donde hay tanta presión a ese nivel del esfínter, hay una falla en la relajación, entonces va a haber un problema para que el bolo alimenticio pase del esófago al estómago. Entonces lo que vamos a tratar de hacer con los tratamientos es relajar o forzar como un espacio para que logre pasar el bolo alimenticio del esófago al estómago, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es relajar o forzar el esfínter esofágico inferior. Tenemos tratamiento no quirúrgico y también tratamiento quirúrgico. Vamos a empezar hablando del tratamiento no quirúrgico. ¿Qué se puede hacer? Se puede hacer vía endoscópica, hacer una dilatación neumática, o sea, es como un baloncito que van a insuflar y entonces dilatan el esfínter, entonces van a como aumentar el diámetro de la circunferencia de ese esfínter esofágico inferior. También por vía endoscópica tenemos la opción de inyectar un relajante muscular Botox, entonces se relaja el esfínter esofágico inferior. También tenemos otros medicamentos, por ejemplo, la nitroglicerina y, por ejemplo, el nifedipino, que nos ayudan también a relajar el esfínter esofágico inferior. Bien, en esta foto lo que vemos es lo que se hace vía endoscópico, esa dilatación neumática, ¿verdad? Van a ver que en esas fotos A, B, C, D, hasta que finalmente uno ve que al insuflar ese balón, y luego vemos que ya al principio en la foto A, que no lograba, era tan estrecho ese esfínter que no lograba pasar el bolo alimenticio, ya en la foto D ya vemos que ya todo está restaurado y pasa bien el bolo alimenticio. Bien, vamos a hablar ahorita ya del tratamiento ya quirúrgico, ¿verdad? De la acalasia. Como vemos, tenemos un problema a nivel del esfínter esofágico inferior. Lo que van a hacer los cirujanos, en este caso, si fallaran los tratamientos no quirúrgicos y se decidiera por uno quirúrgico, es hacer la miotomía de Heller, lo que se va a hacer como un corte, una incisión en el músculo para relajar el esfínter esofágico inferior. Ahora pasamos a la segunda patología del esófago, que es algo que uno ve mucho en la consulta, y es el reflujo gastroesofágico. Les puse esta foto de un paciente, o sea, vemos que va adelgazando, entonces quiero que les quede el concepto que algo muy importante son las medidas que el paciente puede adaptar. Y, por ejemplo, uno de ellos que es súper importante es bajar de peso, porque uno sabe que cuando uno tiene obesidad, por ejemplo, aumenta la presión intraabdominal y todo eso hace que empeoren el reflujo hacia el esófago, del estómago hacia el esófago, ¿verdad? ¿Cuáles son? Entonces vamos a hablar un poquito, resumir un poquito las medidas que el paciente podría, o sea, adaptar, o sea, hacer unos cambios en su vida. Y hemos visto que estos cambios más bien son súper, o sea, exitosos, ¿verdad? En el tratamiento del reflujo. Entonces yo siento personalmente, por ejemplo, en mi práctica médica, yo me tomo el tiempo de hablar con los pacientes y vemos que muchas veces los medicamentos ya no necesitan tomar tantos medicamentos y todo. O sea, esas medidas son un éxito si el paciente los implementa, ¿verdad? Entonces el primero es bajar de peso si el paciente no tiene el peso ideal según su estatura.
como dijimos recién, el exceso de peso hace presión en el abdomen, entonces empuja el estómago hacia arriba y provoca que el ácido suba al esófago. También tienen que dejar de fumar. ¿Por qué? Porque el estómago, el tabaquismo disminuye la capacidad del esfínter esofágico inferior. Entonces, las personas que fuman, su esfínter va a funcionar mal, ¿verdad? Luego hay que elevar la cabecera de la cama. ¿Qué es lo que tiene que hacer el paciente? O sea, puede colocar bloques de madera o cemento debajo de los pies de la cama, o sea, la parte de la cabecera, ¿verdad? Para elevar la cabecera, más o menos como unos 20 centímetros, más o menos. Eso es por cuestión de gravedad. Es más difícil que lo que esté abajo se suba para arriba, ¿verdad? Entonces, obviamente, el reflujo en ese caso va a disminuir. Si no es posible elevar la cabecera de la cama, entonces uno puede conseguir una cuña para el colchón, ¿verdad? Entonces eso hace que se eleve la parte de la cabeza también, ¿verdad? Se han visto que en realidad si uno usa muchas almohadas, porque uno dice, bueno, lo que voy a hacer es poner muchas almohadas, eso es lo que muchos pacientes piensan, pero en realidad se ha visto que no es tan efectivo. Es mejor comprarse una cuña, ¿verdad? Luego, muy importante, cenar temprano. Eso para darle chance de cuando el paciente se acueste a dormir, ya todo lo que él comió ya haya pasado hacia el intestino, por ejemplo, ¿verdad? Porque si uno come, se acuesta, ahí el reflujo, o sea, es muy entendible que va a haber reflujo. Entonces, se recomienda esperar a lo menos 3 horas después de comer antes de acostarse. Entonces, los pacientes que padecen reflujo, súper importante cenar temprano, ¿verdad? Otra recomendación sería comer lentamente, masticar con cuidado, luego evitar todos los alimentos y bebidas que provocan el reflujo del ácido. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, los alimentos grasosos, todo lo que es fritura, la salsa de tomate, el alcohol, chocolate, la menta, el ajo, la cebolla y la cafeína. Todo eso deberían evitarlo, ¿verdad? Luego, evitar usar ropa ajustada. Las prendas apretadas alrededor de la cintura que van a hacer, van a ejercer presión en el abdomen. Entonces, más bien, ¿qué va a pasar? Más bien va a empeorar el reflujo, ¿verdad? Bien, esas son las medidas que el paciente debería adoptar, pero ahorita vamos a hablar un poco de los medicamentos. El paciente que padece de reflujo podría tomar, por ejemplo, antiácido, ¿verdad? En la caja nosotros lo que tenemos es el famoso Nogas, ¿verdad? Luego tenemos los antihistamínicos H2. En la caja tenemos, por ejemplo, la famotidina. En este grupo tenemos la famotidina, la simeticina. ¿Cómo actúan? Ellos van a bloquear la acción de la histamina a nivel del receptor H2 en la célula parietal. Recuerden qué es lo que hace la célula parietal. La célula parietal está encargada de la producción del ácido, ¿verdad? Del ácido clorhídrico. Entonces, al bloquear este receptor, o sea, estos antihistamínicos H2 van a disminuir la producción de ácido. Se ha visto que los antihistamínicos H2 no reducen la producción de ácido en el mismo grado que los inhibidores de bombas de protones. O sea, en otras palabras, sirven, son efectivos, pero si el paciente tuviera la opción de comprarse inhibidores de bomba de protones, sería un éxito, ¿verdad? Se ha visto que son más efectivos los inhibidores de bomba de protones. ¿Cuáles son los inhibidores de bomba de protones? Serían, por ejemplo, hay muchos, pero podemos nombrar, por ejemplo, omeprazol, lansoprazol. Estos, ¿cómo actúan? Van a inhibir la secreción de protones desde las células parietales. Obviamente, en los pacientes que hay falla terapéutica con estos medicamentos, está la opción de la cirugía. ¿Qué tipo de cirugías? Tenemos la funduplicatura. Lo que se va a hacer es la parte del estómago que se conoce como fundus, está ahí la parte como superior. El cirujano lo que va a hacer es como
mediante el método quirúrgico lo que van a hacer es como envolver esa parte del fundus alrededor del esfínter esofágico inferior, como reforzando el esfínter esofágico inferior para hacerlo más competente, ¿verdad? Luego también hay otro sistema que es lo que van a hacer es poner como unas cuentas de magnéticas de titanium, ¿verdad? Entonces eso va a hacer que se mantenga como más cerradito ese esfínter esofágico inferior, entonces va a evitar el reflujo. Eso es lo que se conoce como el link system, ¿verdad? Ahí lo ven bien en la foto, ven, ahí son como esas cuentas, como pedacitos de magnética de titanio, ¿verdad? Entonces hace que ese esfínter se cierre, ¿verdad? Bien, ahora vamos a pasar a estómago. Vamos a hablar de la enfermedad ácido péptica y los tratamientos del reflujo y de la enfermedad ácido péptica son bastante parecidos. Entonces acá obviamente se pueden usar antiácidos. Obviamente que los antiácidos, el tiempo de acción que dura, es un poquito más corto, ¿verdad? También tenemos los antihistamínicos, H2, que ya explicamos recién. Están también los inhibidores de la bomba de protón. Entonces vemos que los tratamientos son muy parecidos a los de reflujo gastroesofágico. Pero acá le tenemos que agregar algo muy importante. Habíamos dicho en la clase de enfermedad acidopéptica que uno de los principales culpables del agente etiológico que muchas veces está asociado a la enfermedad acidopéptica es una bacteria conocida como Helicobacter pylori. Entonces, obviamente, tenemos que tratar de erradicarlo, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Hay diferentes esquemas. Vamos a solo nombrar unos para que ustedes tengan por lo menos el esquema más clásico, ¿verdad? Está la terapia triple, que es, por ejemplo, un inhibidor de bomba de protón, omeprazol. Se agregan dos antibióticos, en este caso metronidazol, amoxicilina, y usualmente se da por 2 semanas. Miren, mi experiencia con los pacientes es que generalmente la amoxicilina no cae tan pesado, ¿verdad? Pero el metronidazol sí es un medicamento que sí puede llegar a ser pesado. Entonces a veces hay falla terapéutica, es muy importante comunicarse con el paciente para preguntar cómo le está yendo con el tratamiento, para ver si hay que hacer cambios o qué, porque sí es importante que se logre cumplir estos días de tratamiento, ¿verdad? El metronidazol siempre se recomienda tomarlo con pancita llena, con un vaso lleno de agua, porque si es un medicamento pesadito. Y más que hay que tomarlo por tantos días, ¿verdad? Luego hay una terapia cuádruple que sería omeprazol más 2 antibióticos y quelato de bismuto. Si ustedes van a leer, hay diferentes esquemas, pero vamos a hablar solo del más clásico, ¿verdad? Bien, eso sería el tratamiento de la parte de patología esofágica y gástrica. Cualquier duda, por favor, me escriben al correo. Saludos.